Ahora, dado que algunos de vosotros ya han adquirido este libro, y dado que este libro tiene un título muy provocativo y que hace pensar en ciertas procedencias, yo deseo inmediatamente explicar algo. Yo no soy ufólogo, no me ha interesado nunca el ovni o los fenómenos ovnis en mi vida. Nunca he visto un ovni, ni siquiera vi nunca lo que los ufólogos de profesión llaman orbs, los globos de luz. Entonces, si alguien me pregunta, en tu opinión, ¿existen los ovnis? Yo voy a decir, yo no lo sé. Aun cuando esta portada elegida por el editor, muy comercial, haría pensar lo contrario. Entonces, ¿de dónde proviene este libro? Proviene de una actividad que no es un trabajo, porque de este trabajo obviamente no se vive, que es de traductor del hebreo masorético, es decir, traduzco por encargo para Edición y San Paulo. Utilizo todavía el presente por si acaso. Traduzco. Debo decir que probablemente después de este libro traducía, en el sentido que traduje para ellos 23 libros del Antiguo Testamento, el Códice de Leningrado. 17 ya se publicaron, 2 deberían publicarlos a finales de este año. Y estos son los volúmenes sobre los cuales trabajo. Este es el penúltimo. Para mí es especialmente importante porque mi trabajo consiste en esto. En la página de vuestra derecha está el hebreo, debajo está la traducción. ¿Cómo? ¿Lo vamos pasando? Sí. Puede mostrar porque aquel tiene varios folios. Esta es la traducción literal en el sentido que mi tarea es de traducir literalmente del hebreo sin interpretar, separando las palabras hebreas de sus componentes individuales. Debo controlar que el texto hebreo esté escrito correctamente. Debo hacer el análisis gramatical de todas las formas verbales presentes en los libros que traduzco. Lo veáis publicados al fondo de la página de la derecha. En todas las páginas están todas las formas verbales analizadas desde el punto de vista gramatical. Por lo tanto, este libro deriva de este trabajo mío. De hecho, en este libro mantuve la misma configuración, es decir, reporté los versículos hebreos con la traducción literal para que cualquiera pueda controlar o hacerlo controlar, porque es fácil, es suficiente con ir a una comunidad hebrea. Decís, por favor, cuántas estupideces están escritas aquí, de aquí adentro. Estoy bastante tranquilo desde ese punto de vista y por lo tanto yo cuento lo que leo. No tengo verdades, no tengo mensajes que dar. En estos meses fui contactado por de todos, organizaciones de todo tipo, incluidos los realianos, que primero me pidieron si estaban con ellos, y cuando le dije que me gusta demasiado pensar con mi cabeza como para tener un jefe que me dice dónde está la verdad. Y entonces luego me acusaron de querer construir una organización en contraste con la de ellos. Y les dije que yo tengo mucho respeto por el pensamiento de los demás, para pensar que alguien pueda seguir mi pensamiento. También porque si algún desdichado me dijese, mire, yo quisiera, digo, no, mire, ve por tu cuenta porque yo no sé dónde voy, por tanto no vengas detrás de mí. Ni siquiera si sé voy. Yo hago mis cosas, las cuento, como decía Walter, pongo el ladrillo, cada quien hace lo que quiera. Entonces hacemos incursiones esta tarde en el libro porque en realidad esta tarde quisiera contaros una historia que puede venir antes de este libro. Quien se dedica o simplemente siente curiosidad por el Antiguo Testamento sabe que el Antiguo Testamento fue objeto de todo tipo de lecturas. Obviamente la teología alegórica también le meten mítica, ética, esotérica, iniciática, en fin, me refiero desde Elena Protovna Blavatsky, Rudolf Steiner, Mikhail Habinov, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad todos estos intérpretes tienen siempre un enfoque que es común, que es el decir, el Antiguo Testamento se escribe así, pero en realidad quiere decir esto otro. Cuando el Antiguo Testamento se escribe así, en realidad quiere decir esto otro.
Yo por el trabajo que hago, por el contrario, obviamente algunas vías de estudios que hacen de corolario este trabajo, o dado que, por ejemplo, había uno de los más importantes comentaristas judíos, que era Rashi de Troyes, alrededor del 1000 después de Cristo, decía que a las palabras de la Torá, al Antiguo Testamento, se les pueden atribuir incluso 70 significados distintos, pero hay uno que no puede no tener, que es literal. Yo en este me detengo y se los cuento. Y cada uno que haga con ese significado lo que quiera. Detengámonos en el significado literal. Significa también que nos acercamos al Antiguo Testamento con una actitud que es la misma que yo utilizo cuando leo el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, el ugarítico de los muertos, que nadie lee porque es feo. También el movimiento de New Age utiliza todos los otros libros porque dan respuestas de consuelo y gratificantes. El libro ugarítico no lo usan. Entonces, en principio, se excluye. Y aunque no sé si hay una persona en el mundo capaz de decir que tiene la razón el libro ugarítico de los muertos o el libro egipcio, en cualquiera de los casos siempre es con la misma actitud. Entonces esta tarde intentaremos como si esas cosas fueran verdad. Esa es la actitud. No teniendo ninguna verdad para distribuir. Tratemos de hacer de cuenta que el Antiguo Testamento es un libro de historia. Y por lo tanto, en primer lugar, cuando nos dice algo, quiere decir justo eso. Y hagamos un pequeño viaje aquí. Debes darle play. Comenzar. Yo no soy tecnológico. Matteo perché sarà vedere meno dai. Neguer. Ok, junto para entrar un poquito en el ambiente, olvidarnos que estamos en Italia. Dice Sinaí. Entonces, para hacer esto, es decir, para fingir, por lo tanto, hacer este juego muy serio, escojamos uno de los pasajes de la Biblia controvertidos, uno de esos que se dice y se piensa que no es posible que sea cierto, que son las plagas de Egipto. La salida de Egipto es el cruce del llamado Mar Rojo. Sabemos que este pasaje de la Biblia fue objeto de muchas interpretaciones, precisamente porque no es creíble.
No es creíble que se hayan verificado toda esa serie de eventos que todos conocemos, las plagas de Egipto, el agua que se vuelve roja, la mortandad de los peces, invasión de las ranas, el desarrollo de las moscas, mosquitos, por así decirlo, las úlceras en los cuerpos de los hombres y animales, el cielo que oscurece, lluvia de granizo y fuego, la invasión de las langostas, la muerte de los primogénitos, la más increíble de todas las plagas y el llamado cruce del Mar Rojo. Entonces nosotros fingimos, no poseemos ninguna verdad, pero hacemos un viaje que nos lleva al 1986, hace 24 años atrás, en África. Aquí estamos en Camerún, en el lago Nyos. 2 años antes de 1984, en el lago Manou, en Camerún, había ocurrido toda una serie de eventos. Lo que decimos, entre otras cosas, porque aquí haremos un viaje que nos llevará a Grecia. Son obviamente el conjunto de una serie de estudios, de análisis de lecturas, que hicieron varios estudiosos, por ejemplo, Simcha Jacobovici, y luego Steinman, Manfred Viatak, John Pellegrino, Dumas Christos y muchos otros. Entonces, como en 1984 se produjeron una serie de eventos que había escapado de los eruditos 2 años después, podríamos decir que afortunadamente en el lago Nyos, en Camerún, volvieron a producirse estos eventos y obviamente los estudiosos fueron de inmediato y allí. ¿Y qué sucedió en ese lago?, preguntaron. Aquí tenemos otras. Y aquí una noche las aguas se volvieron rojas. Y se volvieron rojas no por la formación de algas, como sucede por ejemplo en ciertos lagos de Trentino. Para los sismólogos que fueron a comprobar el fenómeno por efecto de eventos sísmicos subterráneos, que devolvió a la superficie a causa del escape de gas el hierro que estaba depositado y enrojeció al agua del lago Nyos. Exactamente como nos dice el Éxodo, que sucedió. Nosotros decimos que las aguas del Nilo se enrojecieron. En la aceptación tradicional, en realidad el término hebreo, que se refiere a aquella parte del río que experimentó este evento, es una palabra hebrea que significa canal, por lo que no tiene nada que ver con toda la longitud del Nilo. No sabemos olvidar, o no debemos olvidar, que los hebreos, ese conjunto de personas que luego se convertiría en el pueblo hebreo, estaba en la parte noroeste del delta del Nilo, por lo tanto es una zona llena de canales. Así es, uno o más de los canales se produjo este fenómeno. Obviamente, ¿qué sucedió? Como nos lo cuenta el Éxodo, aquí en Lago Nilo sucedió que las aguas empobrecidas de oxígeno determinaron la mortandad de los peces, que fue exactamente la segunda plaga, llamémosla así, que ocurrió en el lago Nilo, exactamente como el Éxodo que nos cuenta que ocurrió en Egipto. Las ranas, que son más afortunadas que los peces, necesitan el agua para vivir, pero pueden vivir también fuera del agua. Entonces, cuando las aguas de esos canales del delta de Nilo se convirtieron en no aptas para la vida, así como se convirtieron en no aptas para la vida las aguas de este lado, las ranas empezaron a invadir a la tierra. Este sucedió en Camerún exactamente como el Éxodo nos cuenta que sucedió. Después de lo cual, el Éxodo nos cuenta que obviamente por efecto de la mortandad, por la gran cantidad de peces en putrefacción, se desarrollaron toda una serie de micro o macroorganismos que son los que siempre aparecen en los fenómenos de la putrefacción. Estos se desarrollaron en la Biblia y se desarrollaron en Camerún. Inmediatamente después se desarrollaron las llagas en los cuerpos de los hombres, y estas son las llagas en los cuerpos de los hombres en los niños que vivían en la orilla del lago Nyos. Los médicos que las estudiaron atribuyeron estas llagas a 2 tipos de causas. Una es obviamente las picaduras de todos los insectos que proliferaron, como es obvio,
Y la otra dicen los médicos que había una desaceleración de la circulación superficial, es decir, desaceleró, que en unos casos incluso casi había un estancamiento, en un estado de coma, por lo que muchas de estas personas morían y otras no y se recuperaban, exactamente como nos cuenta el éxodo que ocurrió en Egipto. Es decir, cuando se desarrollaron las plagas, después de todos los fenómenos que vimos antes, las personas del delta del Nilo murieron, otras en cambio sobrevivieron. Así que tenemos la sucesión continua igual verificada hace 26 y 24 años atrás. Estas son probablemente las plagas que los autores, a quien se recordaba, los autores del Éxodo, vieron en los cuerpos de los hombres, en el delta del Nilo. Sé que la información que acabas de escuchar es algo choqueante, algo tremendamente distinto a lo que nos contaron. Quizás ya estabas familiarizado porque viste el contenido de anteriores videos de este canal y para ti es normal. Pero esta información y otras que hemos estado compartiendo en el canal es algo totalmente nuevo e incluso corre el riesgo de caer en la incomprensión si no se tiene la paciencia y el tiempo para explicar de dónde nacen todo este tipo de afirmaciones que parece una locura a primera vista. Pero para ello se comparte estos contenidos. Con el permiso de Mauro Viglino, poco a poco ir introduciendo esta nueva vertiente que ya en Estados Unidos y ya en Europa se ha conversado, se ha debatido y se ha aceptado con mucha más normalidad. Pero aquí en Sudamérica todavía hay muchas pasiones que hay incluso fanatismo y creencias muy cerradas con respecto a la Biblia y el dogma de la fe. Y esto no nos permite para nada traer temas de discusión porque hay un encierro muy fuerte que es el principio obviamente del fanatismo. Es por ello que se abre la puerta desde aquí de Proyecto Orión para no solamente hablar de Mauro Viglino, también fuentes de información como Cábala, como Mario Sabán, también César Silva, Antonio Piñero, también Caballo de Troya, el libro Urantia, el Kybalión, muchas otras fuentes de información que está al alcance de las personas para que recuperen algo que hemos abandonado durante décadas y siglos, que es el criterio propio. Esa forma de muchas opciones poder nosotros elegir sin necesidad de que otras personas, un tercero pueda elegir sobre nosotros de cuál es el destino que nosotros queremos tomar para nuestra espiritualidad y el crecimiento personal. Es por ello que quiero compartir no solamente la parte literal, también te quiero compartir una parte de reflexión más interna, una perspectiva mucho más de interior espiritual del texto, de no solamente qué es lo que dice el texto en original, sino también cómo ese texto nos ayuda para nuestro diario crecimiento. Es por ello que a continuación te voy a compartir una cita, una conversación, un fragmento de un análisis, de una conversación, para que puedas reflexionarla, incluso me puedas dejar en los comentarios qué te pareció. Sin más nada que agregar, te comparto la siguiente cita. Hermano, no te dejes decir clase baja, no lo permitas. Levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo, dando limosnas a la clase obrera. Somos el pueblo a seguir a las generaciones nuevas. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. Tú sabes que mereces más de lo que ganas, pero no te quedes en tu cama esperando un cambio. No te quedes sentado en la cama, que el éxito no va a tocarte la ventana. Sube el puño, pana, que hay que sembrar árboles hoy para que nuestros hijos gocen de la sombra mañana. Levanta tu espada de dignidad y sapiencia, carga tus derechos, dispara tu fusil de conciencia, ya que es la ignorancia la que hace a los pueblos pobres, y los hombres de rodillas son más rodillas que hombres. La clase más baja son los pobres de empeño, los pobres de esperanza, de amor, de ganas y de sueños. La clase baja es cualquiera que quiere un cambio sin siquiera haber hecho algo por su bandera.